Me pagué el viaje de infidelidad de mi esposa, y volvió embarazada. Hola, me llamo Marta, tengo 32 años y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace menos de un mes, cuando mi esposa, Lucía, regresó de un viaje a las Islas Canarias después de 4 días fuera. Lo que parecía un viaje de trabajo terminó siendo la mayor mentira que jamás imaginé, y lo peor, volvió con un embarazo inesperado, que no era mío. Lucía llegó un domingo por la tarde al apartamento que compartimos en San Sebastián de los Reyes, en las afueras de Madrid. Traía una maleta sorprendentemente ligera y varias bolsas de compras de un resort. Su voz, al decir ya estoy en casa, sonaba más ligera de lo habitual. Pensé que estaba cansada y le ayudé con el equipaje, pero algo no me encajaba. Esa noche, mientras veíamos la televisión, ella me contó algunas anécdotas del viaje, mencionó que fue con compañeras del trabajo y me enseñó fotos del acuario que visitaron. Pero noté que evitaba decir algunos nombres y se mostraba algo nerviosa. Cuando fuimos a la cama, no imaginaba que esa misma noche descubriría algo que cambiaría todo. Al ir al baño, la encontré congelada frente a la lavadora, con un test de embarazo en la mano, 2 líneas rojas, claras, inconfundibles. Lucía me miró, abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Ella estaba embarazada, y yo no podía entender cómo era posible. Nuestra última relación íntima había sido hace más de 6 semanas, mucho antes del viaje. No tenía sentido. El desconcierto me invadió. Abrí el calendario compartido y revisé nuestras citas. No había nada fuera de lo común, pero en mi cabeza las fechas no coincidían. Esa noche apenas dormimos, sumidos en un silencio pesado y lleno de preguntas sin respuesta. Yo esperaba que ella me explicara, que dijera la verdad, pero Lucía solo se dio la vuelta y cerró los ojos. Al día siguiente, mientras iba al trabajo en el metro, intentaba ordenar mis pensamientos. Recibí un mensaje suyo: voy al ginecólogo hoy. Mi corazón se apretó. Sabía que algo grave estaba por venir. Cuando volví a casa, encontré en la mesa la hoja con el resultado de la ecografía, 5 semanas y 3 días de embarazo. El momento de la concepción no cuadraba conmigo ni con nuestro tiempo juntos. Lucía me miró y, con voz temblorosa, me pidió que escuchara con calma. Aquella noche, entre lágrimas, me confesó que el viaje no había sido solo con sus compañeras. Había conocido a alguien en las Canarias, un hombre llamado Alberto, un comercial de una empresa de tecnología en Madrid, con quien llevaba contacto desde antes del viaje. Lo que comenzó como mensajes de texto se había convertido en algo más profundo, y la relación física, en una traición que ella no pudo detener. La noticia me golpeó como un puñetazo. Aceptar que el bebé que esperaba no era mío fue un golpe al alma. Sin gritos, sin reproches, solo un silencio pesado y la certeza de que nada volvería a ser igual. Me senté a tomar notas, como suelo hacer cuando la vida me lanza un golpe: nombres, fechas, pruebas. Tenía que prepararme para lo que venía, para enfrentar esa traición con toda la fuerza que me quedaba. Pero no todo terminó ahí. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una batalla legal y emocional, con abogados, demandas y un dolor que no podía ni quería ocultar. ¿Cómo seguir adelante cuando tu mundo se desmorona? Esa pregunta me perseguirá cada día. Y esto no es el final, sino solo el principio de una historia que aún no he aprendido a cerrar. ¿Qué haría tú en mi lugar? Cuando pienso en ese día, recuerdo cómo el aire frío de la mañana me golpeaba mientras me preparaba para enfrentar la realidad que se había instalado en nuestra casa. Aquel lunes, tras la confesión de Lucía, intenté mantener la compostura al salir hacia la oficina en Alcobendas, donde trabajo desde hace años. Sin embargo, dentro de mí, todo era un caos. En el metro, rodeada de desconocidos, sentía que estaba en otro mundo, como si mi cuerpo estuviera en Madrid pero mi mente flotara a kilómetros de distancia. El trabajo habitual no me ayudaba a distraerme. Mientras mis compañeros hablaban de proyectos y fechas, yo repasaba una y otra vez el mensaje de Lucía: voy al ginecólogo hoy. Mi corazón latía con fuerza, pero había una parte de mí que quería entender, que necesitaba pruebas, respuestas. Así que decidí hacer algo que nunca antes había hecho: buscar un abogado especializado en casos de infidelidad y custodia, alguien que pudiera orientarme en ese terreno desconocido y doloroso. Fue entonces cuando,
Tras una rápida búsqueda en Internet, encontré un despacho en la calle Hortaleza que tenía buenas reseñas. Hice una cita para el día siguiente. La idea de enfrentarme a todo aquello me aterraba, pero también sentía que era necesario, que no podía quedarme pasiva mientras mi vida se desmoronaba. Al mismo tiempo, en casa, Lucía parecía distante, casi ausente. Sus ojos evitaban los míos y sus palabras eran cortas, medidas, como si temiera revelar algo más o simplemente no supiera por dónde empezar. Al volver del trabajo, el apartamento estaba en silencio. Lucía había dejado sobre la mesa varias bolsas con recuerdos del viaje, una botella de ron de Gran Canaria, una caja de bombones y algunos souvenirs que ahora me parecían insignificantes. Mientras ella organizaba algunas cosas en la cocina, yo repasaba mentalmente todo lo que sabía, intentando armar un rompecabezas que no tenía sentido. En un momento, ella me habló de su visita al médico. Me contó que el bebé estaba creciendo, que la ecografía mostraba un pequeño latido, algo que para cualquiera sería un milagro, pero para mí era una confirmación amarga de la traición. Intenté contener la mezcla de emociones que me invadían, tristeza, rabia, incredulidad. No podía gritar, no quería llorar en ese instante, pero sentía que mi mundo se deshacía a pedazos. Aquel día, mientras ella se cambiaba el pijama, noté que su cuerpo había cambiado. La piel más tersa, la tripa que empezaba a asomar tímidamente. La mujer que amaba y la desconocida que ahora vivía conmigo se mezclaban en una sola imagen difícil de aceptar. Me preguntaba en silencio cómo íbamos a seguir adelante, si siquiera era posible hacerlo. La noche cayó y, aunque estábamos bajo el mismo techo, sentí que estábamos más lejos que nunca. Lucía se acurrucó en el sofá con la mirada perdida y yo me quedé en mi habitación, con la puerta entreabierta, escuchando el chic-chac del reloj, ese sonido que parecía marcar el paso inexorable del tiempo hacia un futuro incierto. No sabía qué me esperaba, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual entre nosotros. Los días previos al viaje de Lucía, todo parecía normal, casi rutinario, pero ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que había señales que pasé por alto. Ella hablaba de sus compañeras de trabajo, mencionaba a Ana y Carmen con cierto entusiasmo, pero nunca las había oído nombrar con tanta frecuencia. Me decía que el viaje a las Islas Canarias era para desconectar, un premio de la empresa por el buen desempeño del departamento de contabilidad donde trabajaba. Yo, confiada, pagué ese viaje con la tarjeta familiar. Quería que se relajara después de meses estresantes en la oficina. Lo curioso es que antes del viaje, Lucía empezó a cambiar su forma de comunicarse conmigo. Sus mensajes eran menos espontáneos, y cuando le preguntaba por detalles del viaje, evitaba ciertas preguntas o respondía con vaguedades. Fui con Ana y Carmen, ya te contaré cuando vuelva, era su frase recurrente. No le di demasiada importancia, pensando que era agotamiento o nervios antes del viaje. Recuerdo que la última noche antes de que se fuera, cenamos juntos en casa. Ella parecía distraída, como si algo la preocupara, pero yo no supe qué era. Me dijo que no se sentía del todo bien, que estaba un poco mareada y que probablemente era estrés. Esa fue la última vez que estuvimos juntos en privado antes de que todo se desmoronara. Cuando Lucía volvió, no era la misma. Esa maleta tan ligera y las bolsas de recuerdos me parecieron extrañas. Esperaba que trajera más cosas, pero al parecer había dejado atrás algo muy importante. Empecé a notar que su actitud era diferente, más reservada, menos cariñosa. Intentaba que todo fuera normal, pero su mirada esquiva y la forma en que elegía sus palabras me hicieron sospechar. Aquel día que encontré el test de embarazo en sus manos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre nuestra relación se desvaneció en un instante. No entendía cómo podía estar embarazada, cuando había sido posible, si hacía meses que no estábamos juntos. Intenté que me dijera la verdad, pero ella solo pudo llorar y admitir que algo había ocurrido antes del viaje, algo que ella misma no había previsto ni querido. Después de esa confusión inicial, intenté mantener la calma y ordenar mis pensamientos. Sabía que la verdad era dolorosa, pero necesitaba conocerla para decidir qué hacer. El viaje de Lucía no fue solo unas vacaciones con amigas, había algo más, y ese algo estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana en que decidí enfrentar la situación, el sol entraba tímidamente por las ventanas del salón, pero en mi interior reinaba una tormenta implacable.
Sentada en el sofá, con una taza de café que ya estaba fría, repasaba mentalmente cada detalle que había descubierto hasta ese momento. Sabía que no podía seguir ignorando lo evidente, que necesitaba respuestas claras y, sobre todo, una explicación que diera sentido a todo ese lío. Lucía estaba en la cocina, vestida con un vestido ligero de algodón blanco que solía ponérselo en verano, con unos sencillos pendientes de plata que le daban un aire delicado. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, pero esa mañana, a pesar de su belleza habitual, parecía apagada, como si llevara un peso invisible en la espalda. Le pedí que nos sentáramos a hablar, y aunque al principio dudó, finalmente accedió. Empezó a contarme que, antes del viaje, había estado en contacto con Alberto, un hombre que conoció en una reunión de trabajo en Madrid. Me explicó que lo que comenzó como mensajes inocentes se fue transformando en algo más profundo y complicado, y que el viaje a las Canarias había sido la excusa perfecta para verse en persona. Lucía relató cómo, en el resort donde se alojaron, había quedado con Alberto a tomar algo una noche. Me mostró algunas fotos del bar, donde él aparecía a su lado, con la luz tenue reflejando su sonrisa. Ella llevaba un vestido corto de rayas azules y blancas, el mismo que había visto en la maleta. La imagen me quemó el pecho. Al mirar esas fotos, el dolor se mezclaba con la rabia y la incredulidad. Me confesó que el embarazo era una sorpresa incluso para ella, y que se sentía perdida, sin saber qué hacer ni cómo afrontar la situación. No fue planeado, me dijo con voz quebrada, pero ahora que está aquí, no sé si puedo abortar ni tampoco si debería quedarme contigo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y por un instante, vi en ella a la mujer que amé, vulnerable y asustada. Mientras escuchaba, me di cuenta de que no podía simplemente reaccionar con ira o reproches, necesitaba ser fuerte, para nosotros y para lo que viniera. Sabía que el camino sería complicado, lleno de decisiones difíciles y que nada volvería a ser igual. Pero en ese momento, sentí que era el inicio de algo inevitable, una prueba que pondría a prueba todo lo que creíamos sobre nuestro amor y nuestra vida juntos. La conversación terminó con un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Lucía se retiró a la habitación, y yo me quedé en el salón, mirando el reloj, consciente de que el tiempo ya no estaba de nuestro lado. Tenía que actuar rápido, no solo por mí, sino también por ese pequeño ser que crecía dentro de ella, un recordatorio constante de la traición y la esperanza entrelazadas en una misma realidad. La tarde de ese día quedó marcada para siempre en mi memoria. Después de aquella conversación en la que Lucía me confesó todo, una mezcla de tristeza y determinación me invadió. Sentí que debía enfrentar la realidad sin rodeos, pero también con la cabeza fría, porque sabía que cualquier reacción impulsiva solo empeoraría las cosas. Decidí que lo primero era acudir a un abogado para entender mis derechos y las opciones que teníamos por delante. Al día siguiente, me levanté temprano y me dirigí a un despacho en el centro de Madrid, en la calle Fuencarral, conocido por manejar casos de infidelidad y divorcios complicados. La espera fue breve y pronto me atendió una abogada joven, con un traje gris elegante y una mirada seria pero comprensiva. Le expliqué la situación con detalle, el viaje pagado por mí, la infidelidad, la noticia del embarazo, y la confusión que sentía. Ella me escuchó atentamente y después me orientó sobre los pasos legales que podía tomar, desde la demanda por daños y perjuicios hasta la separación provisional. También habló de la importancia de reunir pruebas, mensajes, fotografías, fechas, cualquier detalle que pudiera respaldar mi caso. Salí del despacho con una mezcla de inquietud y alivio. Por un lado, sabía que el camino sería duro, por otro, sentía que al menos tenía un plan y alguien que me respaldaba en ese proceso. Al volver a casa, Lucía estaba preparando la cena, vestida con una blusa azul celeste que resaltaba sus ojos. Intenté mantener la normalidad, pero el silencio entre nosotros era una presencia pesada, como una sombra que no podíamos evitar. Esa noche, mientras cenábamos, intenté hablar con ella sobre la posibilidad de hacer las cosas con respeto, para que, a pesar de todo, pudiéramos cerrar ese capítulo de la mejor manera posible. Lucía asintió con tristeza, y aunque sus palabras eran pocas, su mirada revelaba el tormento interno que vivía. Más tarde, cuando ella se fue a la habitación, revisé de nuevo las fotos del viaje en su teléfono, buscando entender mejor lo que había sucedido. En una imagen tomada en un bar de Las Palmas, aparecía Alberto, con su sonrisa segura, y junto a él,
Lucía con ese vestido de rayas que tanto recordaba. La evidencia era clara y cruel, pero también necesaria para afrontar la verdad. Esa noche apenas dormí. El peso de la traición, la incertidumbre del futuro y la responsabilidad que ahora sentía por un bebé que no esperaba me mantenían despierta. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre, y aunque no sabía cómo, estaba decidida a seguir adelante, paso a paso, sin perder la dignidad ni la esperanza. La mañana siguiente amaneció con un silencio casi ensordecedor en nuestro apartamento de Alcalá de Henares. Lucía y yo compartíamos el mismo espacio, pero parecíamos dos desconocidas habitando un mismo lugar, cada una sumida en sus pensamientos y temores. Me senté en la mesa del comedor, con una hoja en blanco frente a mí, intentando ordenar mis ideas, pero las palabras se negaban a salir. ¿Cómo podía procesar todo lo que había pasado? ¿Cómo enfrentar esa realidad que me superaba? Recordé las palabras de la abogada: reúne todas las pruebas, mantén la calma y no cedas a la impulsividad. Intenté seguir ese consejo, pero mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía rabia hacia Lucía y hacia Alberto; por otro, una tristeza profunda por la mujer con la que había compartido tantos años y que ahora parecía perdida, atrapada en una red de mentiras y arrepentimientos. Pasé la mañana revisando los mensajes que Lucía había compartido conmigo, esos intercambios con Alberto que ella finalmente me mostró. Había risas, planes, confesiones, y también momentos de pasión explícita que me dolieron como puñales. En una de las conversaciones, él le decía: no puedo esperar para verte de nuevo, cada día sin ti es una eternidad. Esa frase resonaba en mi cabeza, haciendo que el mundo se me cayera encima. Al mediodía, Lucía entró en la habitación con el rostro cansado y los ojos vidriosos. Traía en las manos una carpeta con los resultados médicos y la ecografía. Me mostró la imagen en blanco y negro donde un pequeño punto parpadeaba débilmente, el latido de una vida que comenzaba a formarse. Está vivo, dijo con voz temblorosa. En ese momento, sentí que todas mis emociones se mezclaban en un torbellino insoportable: amor, odio, miedo y una responsabilidad que no esperaba. Le pregunté qué quería hacer, cuál era su decisión respecto al embarazo y a nuestra relación. Lucía me miró fijamente y, después de unos segundos que parecieron eternos, me confesó que quería tener al bebé, que aunque no sabía cómo ni con quién, sentía que esa vida merecía una oportunidad. Yo sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo aceptar un futuro donde ese niño no era mío, y ella ya no era la mujer que conocía? Decidí que, por más difícil que fuera, debía estar a su lado, al menos por ahora. No por amor, sino por respeto a esa nueva vida que crecía dentro de ella y porque, en el fondo, sabía que ambos necesitábamos tiempo para entender lo que estaba pasando. Acepté mantenernos bajo el mismo techo, pero con la condición de vivir en habitaciones separadas. Lucía asintió en silencio, y en ese instante, supe que nuestra historia había entrado en un capítulo oscuro y complicado, del que ninguno de los dos sabía cómo salir. Lo que ocurrió a continuación superó cualquier expectativa que pudiera tener, y cambió para siempre la dinámica entre Lucía y yo. A los pocos días de aceptar la distancia en casa, empecé a notar cambios inesperados que me llenaron de una mezcla de desconcierto y creciente inquietud. Una tarde, mientras revisaba el correo electrónico en mi despacho, recibí un mensaje inesperado. Era una fotografía enviada desde el teléfono de Lucía. En ella aparecía un hombre desconocido, con una sonrisa confiada y una mirada que me resultaba familiar. El lugar parecía un bar elegante de Madrid, pero lo que me sorprendió fue una pequeña joya en el dedo de Lucía, el anillo de oro fino que le había regalado en nuestro aniversario. Esa imagen, tan simple y tan devastadora, me hizo sentir que todo lo que creía saber estaba en duda. Decidí confrontarla con la foto. Lucía, sorprendida y nerviosa, me confesó que había estado viendo a Alberto con más frecuencia de lo que había admitido. Dijo que no había sido solo un encuentro en las Islas Canarias, sino que antes y después del viaje había mantenido encuentros secretos en Madrid. La revelación fue un golpe seco que me dejó sin aliento. Pero la sorpresa no terminó ahí. Al día siguiente, mientras revisaba el álbum de fotos sincronizado en el iPad que compartíamos, encontré una carpeta que Lucía había olvidado borrar. Allí estaban las imágenes de los días que pasó en las Canarias, pero también fotos tomadas en un hotel de Madrid, en la terraza,
con 2 cervezas sobre la mesa y sombras que delataban la presencia de Alberto. En otra foto, una silueta detrás del cristal empañado del baño parecía confirmar lo que ya sospechaba. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La traición no solo había sido un error momentáneo, sino una realidad constante que ella había intentado ocultar. La rabia y la decepción luchaban por salir, pero me controlé. Sabía que necesitaba respuestas, y que la justicia sería la que dictara el siguiente paso. Aquella noche, Lucía y yo nos enfrentamos en una conversación tensa y amarga. Ella lloraba, suplicando comprensión, mientras yo mantenía la voz firme, casi fría, recordándole que había cruzado límites que no podía perdonar. La distancia entre nosotros se hizo más profunda, y supe que la decisión de continuar juntos era imposible. Pero justo cuando creía que la historia solo podía empeorar, un nuevo giro inesperado estaba por llegar, uno que pondría todo patas arriba y me obliga a replantear no solo nuestro futuro, sino también el mío. La verdad, pensé, es una sombra que siempre encuentra la forma de salir a la luz, y estaba a punto de descubrirla en su forma más dura y sorprendente. La revelación que Lucía me hizo esa noche me dejó helada, como si el aire se hubiera congelado en la habitación. Entre sollozos, me confesó que no solo había sido Alberto el hombre con quien había tenido la aventura. Había alguien más, alguien que ni siquiera había imaginado, un desconocido que apareció en su vida durante el viaje a las Islas Canarias, un hombre llamado Javier, con quien tuvo un encuentro fugaz y que, según ella, podría ser el padre de su embarazo. La noticia cayó como un balde de agua fría. No solo era una traición prolongada, sino que ahora me enfrentaba a la incertidumbre total. No sabía quién era el verdadero padre del bebé que Lucía llevaba dentro. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba me alejaba más de la verdad. Para corroborar sus palabras, Lucía me mostró mensajes y fotografías que había intercambiado con Javier durante el viaje. En una imagen, él aparecía con ella en una playa de arena dorada, bajo un sol radiante, con una complicidad que dolía profundamente. Las fechas no coincidían con las de Alberto, y la posibilidad de que el bebé fuera de Javier abría un abanico de preguntas y emociones que no sabía cómo gestionar. En medio de esa tormenta emocional, decidí que la única forma de salir de ese caos era enfrentando la realidad con hechos, no con suposiciones. Hablé con mi abogada y acordamos solicitar una prueba de paternidad cuando llegara el momento. Quería saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Lucía, por su parte, parecía aliviada por finalmente sacar todo a la luz, aunque también estaba llena de miedo y arrepentimiento. Me confesó que había intentado ocultar la realidad por miedo a perderme, pero sabía que ya no podía seguir con esa mentira. La tensión en nuestra casa alcanzó un punto insostenible. Vivíamos bajo el mismo techo, pero la distancia entre nosotros era un abismo. Cada mirada, cada palabra, estaba cargada de dolor y resentimiento. A pesar de todo, traté de mantener la compostura, consciente de que pronto tendría que tomar decisiones que afectarían no solo nuestras vidas, sino también la del bebé que estaba por nacer. En ese momento, mientras las sombras de la noche invadían el salón, supe que la historia no había hecho más que comenzar. El camino hacia la verdad sería largo y tortuoso, y cada paso que diéramos nos llevaría a enfrentarnos con lo más profundo de nosotros mismos. Pero una cosa estaba clara, ya nada sería igual, y el precio de esa mentira iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginé. Fue como si la realidad se fracturara en 1000 pedazos, cada uno reflejando una versión distinta de lo que había sido nuestra vida hasta ese momento. La traición, la mentira, la incertidumbre sobre la paternidad, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que me dejó al borde del abismo. Pero lo que realmente hizo que la situación explotara fue la revelación de una última y devastadora verdad. Lucía había decidido seguir adelante con el embarazo, sin importar quién fuera el padre, y quería criar al bebé sola. Aquella decisión no solo rompía el frágil hilo que nos unía, sino que convertía nuestro hogar en un territorio hostil, una zona de guerra silenciosa donde cada palabra y cada gesto se cargaban de tensión. Lucía, con su vestido largo de seda azul que parecía flotar alrededor de su figura delgada, me miraba con una mezcla de desafío y tristeza. En sus ojos brillaba la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable, y yo, a su lado, me sentía como un extraño, un espectador impotente de un drama que la vida nos había impuesto. Sentí como una ola de incredulidad y desesperación me envolvía. ¿Cómo podía aceptar que aquella mujer,
la persona con la que había compartido sueños y planes, ahora me negara la posibilidad de siquiera intentar reconstruir lo que habíamos perdido? La casa estaba llena de silencios pesados, de miradas esquivas, de palabras que se quedaban atrapadas en la garganta. Pero, a pesar de todo, una parte de mí entendía su elección. El bebé que llevaba dentro era la prueba tangible de un amor roto, pero también de una nueva vida que merecía respeto y cuidado. Y aunque el dolor me consumía, supe que debía respetar esa decisión, por difícil que fuera. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces y sombras, sentí que mi mundo se desmoronaba, pero también que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. No como el hombre que había sido, sino como alguien nuevo, marcado por la traición, sí, pero también por la esperanza de un futuro que aún no se había escrito. El sufrimiento alcanzó su punto máximo, una montaña rusa emocional que me dejó sin aliento, pero también me impulsó a buscar respuestas, a luchar por mi dignidad y a preparar el terreno para lo que vendría. Porque en medio de esa tormenta, sabía que el final todavía estaba lejos, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. La calma que siguió a aquella tormenta fue tan inesperada como inquietante. Lucía y yo, aunque bajo el mismo techo, éramos dos almas distantes, navegando cada una en su propio mar de emociones. La rutina diaria se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado con precisión para evitar un choque inevitable. Una tarde, mientras organizaba mis papeles en la mesa del comedor, encontré una carta que Lucía había dejado sin querer sobre el sofá. Era una carta dirigida a alguien llamado Alberto, donde se disculpaba por todo el daño causado, pero también expresaba una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Leyendo esas palabras, sentí una punzada de tristeza profunda, pero también una extraña liberación. Por fin la verdad estaba al descubierto, y aunque dolorosa, era un paso necesario para cerrar ese capítulo. Esa noche, decidí tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida, presentar los papeles de divorcio. Sabía que no podía seguir viviendo en una mentira ni en un silencio que nos estaba consumiendo a ambos. Lucía, aunque triste, entendió que era el camino inevitable. Acordamos hacerlo de la manera más civilizada posible, por respeto al bebé que estaba en camino y a los años que habíamos compartido. Mientras firmaba los documentos en la oficina del Registro Civil de San Fernando de Henares, sentí que una enorme carga se levantaba de mis hombros, pero también una soledad que me atravesaba el alma. Afuera, la vida seguía su curso ajena a mi drama personal, y yo me prometí a mí misma que, a partir de ese momento, buscaría reconstruirme pieza a pieza, sin rencores ni amarguras. Sin embargo, justo cuando creía que todo estaba encaminado hacia un cierre definitivo, una llamada inesperada cambió el panorama por completo. Era una voz desconocida, con tono grave y urgente, que decía tener información que podría alterar todo lo que creía conocer sobre Lucía, Alberto y aquel embarazo. El corazón me dio un vuelco, y una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Hasta dónde llegaría esa red de mentiras? Y, sobre todo, ¿estaba preparada para enfrentarlos? La historia que comenzó con un viaje pagado por mí, la infidelidad y un embarazo inesperado, estaba lejos de terminar. Lo que parecía un final, era apenas el preludio de un nuevo capítulo, lleno de misterios y decisiones que pondrían a prueba no solo mi fuerza, sino también mi capacidad para perdonar y seguir adelante. Y así, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas, me adentré en lo desconocido, sabiendo que la verdad, por dura que fuera, era el único camino hacia la libertad.